Ahí está. Bueno chicos, la última unidad que nos toca es funciones. ¿Está? Son cosas que ustedes ya en el nivel secundario han visto, lo que es una función lineal, lo que es una función, primero lo que es el dominio, el rango, la gráfica y cómo se clasifican las funciones. Y luego lo que es la función lineal, el sistema de ecuaciones y la función cuadrática. ¿Está? La función lineal nosotros representábamos una recta para que se acuerden. En el tema de ecuaciones, donde ustedes tienen dos ecuaciones de dos incógnitas cada una, donde aparecían normalmente x e y por decirles, que las incógnitas se llaman de distintas maneras, y ustedes debían resolver el sistema de ecuaciones a través de los métodos aprendidos. El método gráfico, sustitución, eh, igualación, determinante, suma, resta, factores, eh, varios, digamos. Entonces, esos eran los métodos. Y por último, la función cuadrática, que era la función que la ecuación cuadrática, más que la función cuadrática representa una parábola, para que la grafiquemos. ¿Está? O sea que son cosas que ustedes ya han visto en cuanto a la parte algebraica de las ecuaciones, solamente hay que darle vida en las funciones para poder graficar y demás. Vamos a ver algunos conceptos previos. Lo que significa dominio, lo que significa una función. ¿Está? Ustedes tienen una función. Supongamos, si yo le pongo la función precio del boleto, que está en pesos. ¿Ustedes creen que ese precio del boleto, de qué variables depende? Por decir algo, digamos, el precio del boleto de colectivo. De la variable pesos. O sea, del dinero, digamos, pero el dinero así como es el resultado. Pero ¿qué hace que vos le pongas, bueno, vale 40, vale 43, vale 45? ¿Cuáles son las variables que influyen para que eso quede en 40 y tantos pesos? El Por precio de la ejemplo, nafta. una, digamos, la nafta, ¿qué más? ¿Qué más? Hace poco ha salido un tema respecto a esto. El tema de los subsidios que se pueden recibir a través de una gobernación, el salario de los choferes, muy bien, la inflación, eh, o sea, cuando ustedes pueden decir todas estas cuatro variables que han nombrado, es como que bueno, un montón de otras cosas por detrás. Entonces, es una función. Una función es el resultado de una coordinación de elementos de varias variables. ¿Está? Y las variables son las que me definen la función. O sea, todo eso que ustedes han dicho, inflación, precio de chofer, nafta, subsidio y varias cosas más, cuestiones geniales, pueden haber un montón de otras cosas. Eso influye en el precio final que va a ser la función, el signo peso, ¿no es cierto? O sea, vale 40, 45, lo que sea regla. ¿Está? Entonces hay otras cosas que se pueden medir fácilmente y otras no. Entonces, este, es una función de cuando hay un ordenamiento de número que me da como resultado algo, ¿no es cierto? ¿Y qué es el dominio y qué es el rango de una función? El dominio son los valores que pueden aceptar la o las variables. Por ejemplo, si yo les digo, bueno chicos, acá que ponen el precio del cospele inflación más, no sé, por decirle algo que se suma, se multiplican, puede ser varias cosas. Sueldo del chofer más nafta más subsidios. ¿Ustedes qué creen, qué valor podemos dar al valor de la inflación? O sea, en cuanto al valor numérico, al de los salarios, al de la nafta, al de los subsidios. Por ejemplo, la inflación, nosotros le podemos dar el valor menos 30%, por ejemplo. No, porque es positivo. No, ¿no es cierto? Porque la inflación es un número,
No es entero, sino es un positivo, ¿no es cierto? Que va desde el cero hacia todos los positivos. Eh, no puede ser negativo, ¿no es cierto? En cuanto a carácter de inflación, sino una desaceleración del mercado que no tiene nada que ver. Que no en otro caso en Argentina, pero por ejemplo, la inflación nosotros no le podemos dar el valor menos 30. Sí le podemos dar el valor 1, 2, 3, 4, 10, 30, 50, que queramos, ¿no es cierto? O sea que ya sabemos qué valor no puede tomar el valor de inflación. Lo mismo el salario. El salario no puede ser, no le puede dar un valor negativo, porque ¿qué significa darle un valor negativo al salario? Por ejemplo, eso tienen que saber interpretar también. Es como que yo pongo acá en salario menos 40.000, por decirlo. ¿Qué significaría eso menos 40.000? Si pagamos por ir a trabajar, Claro, que vos le estás pagando a la empresa para ir a trabajar, ¿no es cierto? Por dar algo absurdo, un valor absurdo. Entonces nosotros sabemos que el valor de cuando diga salario no puede ser un valor negativo. ¿Está? Bien, lo mismo para la NAFTA, lo mismo para los subsidios. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Es que ustedes tengan en cuenta que hay ciertos valores que les podemos dar a la variable, ¿no es cierto? O sea, nosotros acá le vamos a dar un valor a la inflación, otro al subsidio, otro a la NAFTA y otro al salario, ¿está? Y acá vamos a obtener un valor final que es el precio del colectivo. Y ustedes, todos estos valores que nosotros puedan admitir nuestras variables, se llama dominio en la función. El dominio de una función son los valores que puede admitir las variables independientes de la función. ¿Ah? Y el rango, es el valor que puede admitir la función. O sea, si yo en este caso mi función es el precio del colectivo, ¿ustedes creen que nosotros podemos recibir como valor el menos 30 pesos el boleto colectivo o 0 pesos? O sea, hay caso y caso, digamos. O sea, hoy, por ejemplo, es 0 pesos el, el boleto colectivo con el tema de estudiantil, ¿no es cierto? O sea, eso vale 0 pesos porque los subsidios y demás solapan todo lo demás. Pero, por ejemplo, en cuestiones económicas, ¿podríamos tener un valor negativo en el valor del precio colectivo o el valor cero en cuestiones económicas, lógicas, digamos? no. No, ¿no es cierto? Porque no es que le van a pagar a usted, si tiene un valor negativo, es como que ustedes suban al colectivo y den, bueno, señor, 30 pesos. ¿Se entiende? Entonces nosotros no podemos tener un valor negativo. Y eso es lo que yo voy. El dominio de la función son los valores que reciben las variables independientes de la función. Y el rango son los valores que toma la función. ¿Se entiende, chicos, los conceptos? Vamos de nuevo. Dominio, valores que toman la variable independiente de la función. Y rango son los valores que toman la función. Supongamos que yo tengo una función que se llame y igual a f de x. Si me está diciendo que y está en función de f de x, o sea que está en función de x, quiere decir que lo que tome los valores de y van a ser el rango. ¿Por qué? Porque eso depende de los valores que tome x, que es el dominio. ¿Está? Y ahí lo dice, y está en función de x. O sea, dependiendo del valor que tome x, vamos a tener el valor de y. ¿Se entiende? ¿Nos quedó claro lo que es el dominio y el rango en la función? Bien, Sí, por favor. bien, bien. Bueno. Bueno, acá hay algunos ejemplos de cómo van variando. Todo lo que ustedes hagan de aquí en más es una función. Les doy un ejemplo, a ver. Eh, ¿De qué depende que ustedes empiecen en horario fútbol 5? ¿O de qué depende que ustedes empiecen en horario, no sé, algo? ¿De qué depende, por ejemplo? ¿Cuál es la primera variable?
Acá hay Desocuparse varios con el ejemplos, cursillo. digamos. Bueno, además, que todas esas cuestiones, el tema de desocuparse el cursillo, no tener que estudiar, no tener que pasear el perro, no tener que, no sé, un montón de cosas, todas esas variables le engloban dentro de lo que se llama tiempo. O sea, todo depende del tiempo. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren estar a las 9 de la noche en algún lugar, significa que tienen que evaluar cuánto tienen de recorrido desde sus domicilios hasta el lugar donde tienen que estar. Y previamente todos tienen que hacer un cálculo de decir, yo tengo que hacer todo esto, tal horario, para que esté desocupado tal horario y en tal horario yo pueda llegar donde corresponde. Entonces, todo lo que ustedes hagan se llama una función. Es una función, porque toda en función de algo. En este caso, el ejemplo que le acabo de dar es del tiempo. ¿Cuántas veces ustedes hay eventos que se programan en función del tiempo? Es una función. Y es todo medible. Le doy un ejemplo. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el dueño de un boliche, no sé por decirle algo, va a contratar la misma cantidad de personal para un día sábado de verano cuando los climas estallan que para un fin de semana cuando se prevé lluvia todo el fin de semana? ¿Ustedes creen que, supongamos que tenga esa libertad el dueño de un boliche, lo haría? ¿Sí o no? ¿Por qué, digamos? No, ¿Contratar el mismo personal? No. No, No, ¿por qué? ¿Por habría qué? poca gente. Porque o sea, ¿qué hacen? Porque miren lo que piensan. Al llover, que es una variable del clima, es una variable, al llover el clima hace que la gente sea cobarde y se quede en la casa o busque otros planes un poco más tranqui, por decirle a la mayoría. Me imagino que a varios de acá no le importa eso. Y decida no ir, digamos. Entonces, al no ir, no le generan los ingresos suficientes como para poder cubrir las demandas que él tiene como costo fijo ese fin de semana. Entonces, ven que toda una función de algo, todo lo que ustedes hagan no se dan cuenta, lo están poniendo en función. Y la idea del análisis matemático, de la matemática, es de que todo tipo de función la puedan modelar. O sea, toda esta situación que me están hablando, si nosotros podríamos conocer, acceder a los números que se tienen en cuanto a costo y demás para mantener un boliche o lo que sea, una casa de electrodoméstico, lo que sea, eso lo podemos hacer a través de un modelo matemático. Podemos decir, esto va así, con los datos recolectamos, esta función va variando, cuando llueve se vende esto, cuando no llueve se vende aquello, y va variando. Entonces eso se estudia y se hace un modelo matemático. Se lo hace tanto en la parte económica como modelo matemático en sí. ¿Se entiende? Y que le repito, todo lo que ustedes hagan de aquí en adelante, no, o si se empiezan a dar cuenta, es una función, porque todo lo que está supeditado a una variable que es la independiente. Les dije, que lleguen en horario es que dispongan de tiempo, o sea, la variable del tiempo. Que se puedan juntar con sus amigos como un asado, un fin de semana en el campo, al aire libre, depende del clima. Que puedan salir y comprarse la ropa, la zapatilla que quieran, depende del dinero. Entonces siempre hay una variable dependiente de las funciones que nosotros manejamos. ¿Está, chicos? ¿Me quedó sí, claro? sí. Sí, Bien. Bueno, vamos a buscar la notación. Para la función utilizaremos letras como f, o sea, si se pone la letra f porque si es función, pueden poner, ojo como se llama la función, también pueden poner f, g, h, p, w, la que ustedes deseen, normalmente aparece f. De modo que f de x se lee f de x, como dice, indica el valor de la función f y se le asigna x. ¿Está? Entonces podemos definir la función f de la siguiente manera. Si yo digo que x es mi variable independiente y algo es función de x, yo puedo decir, como les dije recién, y igual a f de x, donde x sería mi variable independiente e y sería mi variable dependiente. Lo llevo a otro ejemplo. eh, Compras, dinero, o sea, las compras sería y x sería el dinero. Eh, Asado fin de semana sería y
clima sería X, ¿no es cierto? Entonces ustedes van viendo cómo algo que una variable dependiente depende de una variable independiente. ¿Está? Bien. Como les dije, el dominio son los valores que toman. En este caso, si ustedes tienen y en función de x, el dominio sí es los valores que toma x. ¿Está? Pero si ustedes tuvieran, no sé, h en función de w, por decirle, o de dinero, ahora vamos a poner el precio, vamos a poner la función precio que está en función del dinero. Acá, ¿quién sería la variable dependiente y quién sería la variable independiente? Como para que se descompriman de x y de y. ¿Quién sería la variable independiente? Dependiente P y la nocición es independiente. Bien, muy bien. El valor efectivo, precio, dinero, lo que sea, la variable independiente, que en este caso es x, y la variable precio, la variable dependiente y, ¿no es cierto? Entonces, en este caso el dominio va a ser los valores que puede tomar la variable pesos, que son la variable independiente, y el rango van a ser los valores que puede tomar la variable p, que es la variable independiente. ¿Se entiende, chicos? Que no siempre es y y x, digamos, o sea, puede ir variando. Bien. Bien, bien. Dice, ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Dada la función f de x igual a 2x menos 3, o sea, yo también puedo decir y igual a f de x, y eso igual, o sea, que y igual a f es lo mismo que si f de x, igual a 2x cubo, 2x cubo menos 3. Bueno, dice, determina el dominio y calcula f de 0 y f de 1. ¿Está? Bien, ¿qué tipo de funciones es concentración? Es una racional, pero ustedes ya conocen la expresión algebraica. Racional, irracional, no sé, ¿qué sería? ¿Qué tipo de función sería? Racional. Una racional entera, ¿no es cierto? No fraccionaria. Porque ustedes también tienen la fraccionaria que puede ser algo sobre x menos 1, por decirlo. ¿Está? Y así como ustedes se acuerdan que acá cuando tenían algo dividido en x menos 1, sabían ustedes que, por ejemplo, x debía ser distinto a 1. ¿Por qué x debía ser distinto a 1? Porque si x tomaba el valor 1, me quedaba 0 el denominador. Y eso representa el dominio también. ¿Por qué? Porque en este caso, al ser una función polinómica, que es una racional entera, el dominio son todos los reales. Yo le puedo dar cualquier valor a la función, a la variable, perdón. Y en este caso, si ustedes tienen acá un cociente donde abajo tienen x menos 1, yo le puedo dar cualquier valor a esa función, a la que tengo acá a la izquierda, le puedo dar cualquier valor a x. Todo menos 1. Muy bien, y eso es el dominio. Eso es el dominio. Ustedes ya lo iban viendo cuando hemos visto expresiones racionales. El dominio son los valores que puede tomar la variable independiente. Y muchas veces las condiciones me la da la misma expresión. Se lo repito, cuando tiene una expresión como esta que es polinómica, que es 2x cubo menos 3, el dominio de toda función polinómica siempre va a ser los reales. Eso también anoten, muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Está?
Bien. Y bueno, ¿qué significa hacer f de 0 y f de 1? Es como sacamos el valor numérico en polinomio. F de 0 y f de 1 es reemplazar 0 por la variable independiente. Está en este caso reemplazo 0 por x y el valor queda menos 3. Cuando hago f de 1 reemplazo x por 1, el valor me queda menos 1. ¿Está? Y eso significa menos 3 es la función cuando x igual a 1. Y el otro es menos 1 cuando el valor que toma la función cuando x igual a 1. ¿Está? O sea que en estos casos sería x igual a 0, y igual a menos 3. Si ustedes han dicho que y igual a f de x. X igual a 1, y igual a menos 1. ¿Está? Bien. Bueno, acá, ¿se acuerdan de los 4 cuadrantes del sistema cartesiano en el plano XY? Que hemos visto el primero, el segundo, el tercer y cuarto cuadrante. El Sí, primero profe. donde X e Y eran positivos, en el segundo donde X negativo y Y positivo, el tercero donde ambos son negativos, tanto X como Y en el cuarto es donde X es positivo y Y es negativo. ¿Está? Y acá lo que dice que las funciones reales pueden representar un sistema de coordenadas. ¿Está? Que nosotros ya lo hemos visto cuando hemos visto el círculo trigonométrico. O sea, ustedes pueden a toda función, sea la función precio del combustible, precio del boleto, no sé, inflación, todas las funciones que ustedes tengan la pueden representar sobre un sistema de ejes coordenados. ¿Está? A todas. Obviamente las gráficas van a ser distintas, van cambiando. Por ejemplo, esta al ser una función cúbica, su gráfica va a ser distinta a la cuando yo tengo una función lineal que representa una recta. ¿Está? Bien. Bueno, hay algo que acá vale aclarar. El eje horizontal es también llamado el eje X o eje de las abscisas y el eje vertical es conocido como el eje Y o eje de las ondas. Normalmente al eje X, que es el horizontal, para la derecha siempre positivo, el eje X, y se llama el eje de las abscisas. Porque muchas veces en distintos ejercicios le dice sobre el eje de las abscisas tal cosa, entonces tienen que saber que también que el eje X es el de las abscisas. Y el eje de las ordenadas, el vertical, es el eje Y. ¿Está? Y bueno, cuando el punto, por ejemplo, vamos a ubicar algunos puntos dentro del plano, para que tengan una idea. Si yo quiero trazar el punto 1, el 0, 0. El punto 2, el menos 3, 3 por decir. Y el punto 3, 2, menos 1. ¿Dónde está el punto 1? Con rojo. ¿Dónde está el punto 1 del 0, 0? ¿En el medio? Acá, el origen de coordenada. Ahí sería el punto 0, 0. ¿Lo ven? Bien, voy a marcar el punto menos 3, 3. ¿Cómo sería ese punto? ¿Dónde estaría? Recuerden que siempre en las coordenadas es la de x primero y la de y luego. Acá tengo el menos 3, 3. O sea, quiere En decir el que x es segundo. negativo e y es positivo. En el segundo cuadrante, muy bien, me vengo 3 de x para acá, 3 de y para ahí, para arriba, y bueno, trazo y ya tengo el punto. Por decirle algo, ¿no es cierto? ¿Está? Muy bien. Y si luego quiero calcular el punto 3, que es 2 menos 1, x vale 2 e y vale menos 1, ¿dónde sería eso? En el cuarto. Muy bien, supongamos que acá vale 2, acá vale menos 1,
Entonces yo intersecto y ahí me queda el punto. ¿Se entiende, chicos, cómo es un punto dentro del eje cartesiano? Tengan en cuenta que el punto 0, 0 es el origen de coordenadas. Y por ejemplo, si ustedes vienen y le dicen el punto, no sé, el 4 va a ser el punto menos 1, 0. El punto menos 1, 0 vale menos 1 de x, 0 de y, o sea que está sobre el eje x. ¿Lo ven? Y si yo quiero calcular el punto 5, supongan que el punto 0, 2 es 0 de x y 2 de y, o sea que está ubicado sobre el eje y. ¿Lo ven? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Dije, miren. Bueno, acá hay unos ejemplos para que tengan en cuenta lo que es una función y una relación. Dice que el criterio de recta vertical. Ustedes cuando tienen una gráfica, si ustedes trazan rectas verticales, o sea, rectas, si este es el eje Y y el horizontal el eje X, si ustedes trazan rectas verticales, quiere decir que son rectas paralelas al eje Y. Recuerden que es paralelo cuando van con el mismo sentido, pero nunca se tocan. Por ejemplo, para los que son de Tucumán, Plaza Independencia, la calle 24 de septiembre con la calle San Martín nunca se tocan, se deberían tocar, ¿no? Porque son paralelas. Lo mismo pasa con la 25 de mayo y la de la Prida. Y bueno, las cuadras donde sean ustedes también entienden lo que es una calle paralela y lo que es una perpendicular. Y las perpendiculares son aquellas que se cortan, ¿no es cierto? Muy bien. Y forman un ángulo 90. Entonces acá son rectas verticales que son paralelas al eje Y. Miren, acá está el eje Y. Acá está el eje Y y acá está la recta paralela. Dice que si usted en recta paralela toca cada vez que trazan, tocan un solo punto la función, a la curva, quiere decir que estamos en presencia de una función. Pero, cuando ustedes hacen una recta vertical o paralela al eje Y y esta recta corta la curva en dos puntos más, no estamos en presencia de una función. ¿Estamos? Vamos a ver cómo lo vemos en un ejercicio. Creo que había acá una frase. No. No. Pensaba que había ejercicio, pero no. Bueno, el concepto es, chicos, si ustedes trazan rectas perpendiculares, verticales o paralelas al eje y estas rectas tocan la curva en un solo punto, como tienen los ejemplos acá, si es una función. Cuando la tocan dos puntos o más, no es función. ¿Está? Bien. ¿Qué es? Nosotros para empezar a graficar una curva, nos sirve mucho trabajar con la intersección y con los ejes coordenados. Como yo les dije recién acá, si yo tomaba un punto aquí y luego tomaba otro acá, el punto 1, le voy a llamar este, y este es el punto 2. El punto 1 se encuentra sobre qué eje y el punto 2 sobre qué eje se encuentra. Punto 1 sobre el eje X y el punto 2 sobre el eje Y. Muy bien, el punto 1 sobre el eje X y el punto 1 sobre el eje Y. Quiere decir que el punto 1 está situado sobre el eje X
Y si una curva pasa por ahí, digo, supongamos una recta, así, el punto 1 representaría la intersección de la función con el eje X. ¿Se entiende? Porque en ese punto de X, que Y vale 0, donde la curva o la recta o lo que sea toca el eje X. ¿Está? Al igual que en el caso del punto 2. El punto 2 sería la intersección con ¿quién? Con el eje X. No, con el eje Y. Y acá estamos en el eje Y. El punto 2 sería la intersección con el eje Y. ¿Lo ven? Supongamos que acá Ah, sí. en este vale X vale menos 1 y en ese Y vale 2. ¿Qué coordenadas tiene este punto? El punto 1. Supongamos que X vale menos 1. Y acá supongamos que Y vale 2. ¿Qué coordenadas tienen los puntos? El punto 1 y el punto 2. El punto 1 tiene coordenadas -1, 0, Muy bien. Menos 1, 0. y el punto 2 tiene no, perdón, tiene 0 y 2. Bien. 2. Muy bien. Y es lo que yo les dije recién. El punto 1 me representa la intersección con el eje X. ¿Cuánto vale Y cuando yo intersecto una curva con el eje X? Y el punto 2 me representa la intersección con el eje Y. ¿Cuánto vale X cuando yo intersecto con el eje Y? Cuando yo me intersecto con el eje X acá, ¿cuánto vale Y? ¿Y igual a cuánto? 0. 0. A 0. Muy bien. Y cuando yo me intersecto con el eje Y, ¿cuánto vale X? 0. 0. Siempre pasa eso para toda la curva. Si yo quiero intersectar una curva con el eje X, con el horizontal, debo hacer Y igual a 0. ¿Está? Si yo quiero intersectar a una curva con el eje Y, debo hacer X igual a 0. Y acá está la explicación. ¿Lo ven? Como así el punto 1 tiene coordenada menos 1, 0, y el otro punto tiene coordenada 0, 2, porque es la intersección con el eje Y. ¿Está? O sea, parece como una Sí. reglita. Cuando ustedes quieren intersectar la curva con un eje, deben hacer la otra variable igual a 0. Si ustedes quieren intersectar la curva con el eje X, deben hacer Y igual a 0. Si ustedes quieren intersectar la curva con el eje Y, deben hacer X igual a 0. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende Sí, eso? profe. Sí. Bien ahí. ¿Ven? Acá está. En esta curva, la intersección con el eje Y se da cuando X es igual a 0. ¿Lo ven? Y acá la intersección de esta curva con el eje X se da, acá ojo, pueden tener más de una intersección, ¿no? Pueden tener varias intersecciones con los ejes, pero acá, en este caso tenemos dos, la intersección con el eje X cuando Y es igual a 0. ¿Está? Y miren, acá lo dice, para que lo vean en la teoría. Intersección con el eje X. A la intersección con el eje de las abscisas X lo llamamos 0 raíz de la función. ¿Está? Y eso se da cuando es y igual a 0. ¿Está? Recuerden, cuando hacemos una intersección con el eje X, a esos valores de X le llamamos 0 raíces de la función. ¿Está? Y cuando hacemos una intersección con el eje Y, es que hacemos X igual a 0 y es como que saquemos la función igual a 0. ¿Está? Cuando la variable independiente vale 0. ¿Estamos, chicos?
Vamos a ver un ejemplo acá. Determine la intersección con los ejes de las coordenadas de la siguiente función. Yo tengo esta función. Para hacer la intersección con el eje X, ¿qué debería hacer yo? Y igual a 0. Entonces acá falta aclarar una cosa. Si yo digo y igual a f de x, entonces yo puedo hacer, si y vale 0, igual a 2x menos 1 igual a 0, porque eso vale y, ¿no es cierto? Y de ahí despejo x. O sea, quiere decir que esta curva la va a intersectar al eje x en el punto 1/2 de x. ¿Estamos? Y yo ya sé un punto. Ya sé un punto, que es el punto 1/2, 0. Porque x vale 1/2 cuando y igual a 0. ¿Está? Ahora, para hacer la intersección con el eje y, debo hacer si yo quiero hacer la intersección con el eje y, debo hacer x igual a 0. Entonces, voy y reemplazo en x por 0. O sea, la función lo reemplazo por 0. O sea, no digáis. Entonces ya me queda f de 0 igual a 2 por 0 menos 1. F de 0 igual a 1. Y ahí me da otro punto, que va a ser el punto 0 de x menos 1 de y. ¿Está? Entonces, ustedes acá han aprendido a sacar la intersección con el eje y, x, y la intersección con el eje y. ¿Estamos, chicos? Es una función lineal. Vamos a ver cuando es una cuadrática, como en el caso que tenemos abajo. Yo tengo una función cuadrática que es y igual a x cuadrado menos 5x más 6. Para hacer la intersección con el eje x debo hacer y igual a 0. Y si yo hago y igual a 0, acá me queda una ecuación cuadrática, ¿la ven? ¿Y cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Utilizando Bhaskara. Yo aplico Bhaskara y me da que en esta función tengo dos raíces o dos intersecciones con el eje x. ¿Lo ven? La tengo en x igual a 2 y en x igual a 3. Recuerden que si se puede dar eso, hemos visto el ejemplo de arriba donde era una curva así que toca el eje x en 2 puntos. ¿Está? Bien. Entonces yo ya tengo ahí las raíces o los puntos donde toca la curva el eje x. Muy bien. Ahora, para poder sacar la intersección con el eje y, debo hacer x igual a 0. ¿Está? Entonces voy y reemplazo x por 0 en la función. Y recuerden que todo esto igual a y. Igual, reemplazo por 0, se me va esto, y me queda la curva esta la toca el eje y en el punto 6. ¿Está? Y yo de acá de datos saco, tengo otro punto por el que pasa, que va a ser el punto de coordenadas 0 de y 6 de y. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende cómo se hacen las intersecciones con los ejes? Sí, profe. Sí, profe. No, de esto sí ya hay ejercicio. Creo. Bueno, miren acá el punto 5, por ejemplo. Dice, halle los puntos de intersección de cada una de las rectas con los ejes coordenados. Entonces yo tengo y igual a 4x más 5. Yo para hacer la intersección con el eje x, ¿qué debía hacer? Supone ese ejemplo. ¿Quién tiene que Y ser igual igual a a 0? 0. Igual a 0. Entonces me queda 0 igual a 4x más 5. Paso restando el 5, me queda menos 5 igual a 4x. X igual a menos 5 cuartos. ¿Está? Ahora, para hacer la intersección
con el eje Y, que debe hacer X igual a 0. Entonces me queda Y igual a 4 por 0 más 5. O sea que me queda Y igual a 5. ¿Está, chicos? Sí, profe. Sencillo. Sencillo. Bien ahí. Ya voy a ver los de recta cuando tenemos que ver esto para hacer el ejercicio anterior. Bien. Vamos a ver si lo podemos ver con recta. Vamos a ver cuándo la función es creciente y cuándo es decreciente. ¿Por qué creen ustedes, según los datos que están viendo acá, por qué creen que la primera función es creciente y por qué la segunda función es decreciente? Básicamente, antes de que vean toda la denotación que aparece a la izquierda, si ustedes observan las gráficas que están hacia la derecha, ¿por qué creen que una función es creciente y la otra es decreciente? Porque va para arriba. Sí, digamos, tiene básicamente algo que ver. O sea, ¿Por qué más? aumenta en ¿Cómo? que una aumenta en el eje Y y la otra disminuye. ¿Cuándo pasa qué? O sea, cuando una aumenta en el eje Y, ¿cuándo qué? Cuando aumenta en el eje X. Muy bien, muy bien. Esta función es creciente. ¿Por qué? Supongamos que este vale 1 y este vale 3. Y este vale 1 y este vale 4. Por darle un ejemplo tonto. ¿Por qué es creciente? Porque cuando para x igual a 1 la función valía 1, yo aumento el valor de x y también aumenta el valor de y. O sea, es una función decreciente. A medida que aumenta el valor de x, aumenta el de y. ¿Lo ven? Caso contrario, el de abajo, que ustedes ven que acá tienen un valor. ¿Qué pasó? Acá aumentó el valor de x, pero ¿qué ha pasado con el de y? Disminuyó. Por eso una función decreciente. ¿Se entiende, chicos? Por ejemplo, yo tengo una recta así. Tengo una recta así y tengo una recta así. De las tres rectas, ¿cuál de ustedes creen que crece, cuál decrece y cuál no crece ni decrece? Es constante, digamos. La negra es creciente, Muy bien. la rosita es decreciente Ujú. y la roja es Muy lineal. bien. En realidad, tres son lineales, se dice constante, o no creciente o no decreciente, porque no, se mantiene su valor fijo a medida del aumento de la variable. ¿Se entiende? Muy bien, chicos, muy bien. Bueno, nosotros solamente de las funciones vamos a ver estas. Las trascendentes las van a dejar para análisis matemático 1. ¿Está? Cuando si aprueban el cursillo cursan este. Estamos bien. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican las funciones. Dentro de la algebraica están las racionales y irracionales, al igual que las expresiones. Y dentro de las racionales están las enteras y las fraccionales. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Función álgebra. Recuerden que todas son algebraicas, ¿no? Nosotros vamos a ver de este tipo.
Racional entera cuando tienen uno así como visto en el otro ejemplo. ¿Está? Son enteras porque no implica una fracción. ¿Está? No hay una razón. Es fraccionaria porque dentro de la variable se encuentra en la parte, hay una razón que es una división y se encuentra por debajo. Y la irracional es cuando usted tiene la variable dentro de una raíz. ¿Está? ¿Se entiende, chicos, cuál es la diferencia entre una y otra? Las racionales enteras son las polinómicas que ustedes ya venían viendo, como visto en el caso anterior. Las fraccionarias son donde la variable aparece en el denominador, digamos, hay una razón de cambio que es una división y dentro del denominador aparece la variable. Y la irracional es cuando ustedes tienen la variable o expresada a un exponente fraccionario como tiene el g de x elevado a la x en un tercio, que es una raíz, esto le va a quedar la raíz cúbica de x, por eso es irracional, está escrito de otra manera, por propiedad de potencia hemos visto eso, y en la otra cuando está dentro de una raíz netamente. Esas son las diferencias entre las funciones, distintos tipos de funciones. Entonces, usted sabiendo esto, ya podemos ir, por ejemplo, acá. A clasificar estas funciones. ¿Qué tipo de función sería esta? ¿Qué tipo de función Racional sería entera. esta? Muy bien, racional entera. ¿Cuál sería esta? Irracional. Irracional. Muy bien, ¿y esta? Algebraica Fraccional. fraccionaria. Muy bien, algebraica fraccional. Muy bien, chicos. Muy bien, perfecto. ¿Estamos? Esta sería una trascendente, que era logarítmica, una senoidal y una exponencial, que no la van a ver ustedes en curso, sino en análisis 1. ¿Está? Acá tenemos otra entera y acá tenemos otra fraccional. ¿Está? Sí. Bien. Bien. Y por último, por hoy, en cuanto a conceptos teóricos, vamos a ver lo que es una función lineal y cómo se construye una recta. Todo esto. Cómo ustedes de pasar todo esto van a poder construir una recta. Bien. Vamos a ver lo que es una función lineal. Una función lineal está definida de la forma, supongamos, y igual a m de x más b, donde m representa la pendiente de una recta. Con el caso de recién que yo le decía que había una recta así, una recta así y una recta así. Bien, en el caso por ejemplo de esta, la pendiente es positiva porque crece. Y en este caso, en la que es decreciente, la pendiente es negativa. Y en este caso, que es constante, la pendiente cero. ¿Qué es la pendiente? Es la inclinación que tiene una recta, para que entiendan ustedes. Si la pendiente es positiva, quiere decir que la función es creciente y va creciendo y a medida que x aumenta. Si la pendiente es negativa, quiere decir que la función es decreciente, por lo tanto, y va decreciendo a medida que x va aumentando. ¿Está? Y cuando es constante la pendiente cero, quiere decir que y no crece ni decrece a medida que x aumenta. ¿Estamos, chicos? Como para que traten de entenderlo a esto. Bien. Bien, bien, bien. Como les dije, m la pendiente de la recta y b la ordenada al origen. Si ustedes ven una recta acá,
B, que es la ordenada al origen, es la intersección con el eje, o sea que en ese punto x es igual a 0. ¿Estamos? Esa es la intersección con el eje y, que es la ordenada al origen B. Y normalmente la forma que utilizamos por una ecuación lineal, o una función lineal, perdón, es y igual a mxb. ¿Estamos, chicos? Bueno. Ahora, vamos a ver los casos que yo les comenté recién. ¿Qué pasa cuando la pendiente es positiva? M es mayor a 0. La función crece como tiene en este caso. ¿Está? El dominio siempre, el dominio y el rango de toda función lineal son los reales, tanto el dominio como el rango. Recuerden que el dominio eran los valores que ustedes le podían dar a la variable independiente, en este caso a x. Y el rango, o sea, quiere decir que sean todos los reales que le pueda dar cualquier valor. El rango van a ser todos los valores que puedan admitir la función, o sea, los valores que pueda admitir y, que también van a ser los reales. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Para hacer la intersección con el eje x, ustedes deberían de hacer igual a 0. Por lo tanto, si ustedes despejan x de ahí, x va a ser igual a menos b sobre m. O sea, si usted tiene una ecuación así, y igual a 2x más 1, acá m vale 2 y b vale 1, o sea que la intersección va a ser igual a menos medio. Eso me está diciendo. Es como para sacar un valor rápido. Está lo que resulta de despejar x. ¿Está? La intersección con el eje y es cuando yo calculo f de 0. Y cuando calculo f de 0, le doy el valor 0 a x, y me queda igual a b. Por eso le decía que b es la ordenada al origen, que es intersección con el eje y. ¿Está? Y bueno, cuando la pendiente es positiva, la función es creciente. Para todos los tipos de funciones lineales no cambia nada todo esto, el dominio, el rango, la intersección con los ejes. Lo único que va cambiando es la pendiente. Si la pendiente es negativa, la función. Esto en comparación de cuando la pendiente es positiva y la función es creciente. ¿Está? Pero esto que le quede claro. Todas las funciones lineales tienen el dominio son los reales y el rango son los reales. La intersección con el eje x se hace cuando y igual a 0, y que en este caso queda x igual a menos b sobre m. La intersección con el eje y se hace cuando x es igual a 0, y para todas las rectas y va a ser igual a b. Esa es la intersección con el eje y. ¿Está? Y bueno, si la pendiente es positiva, ya vamos a ver cómo se calcula la pendiente, la función es creciente. Si la pendiente es negativa, la función es decreciente. ¿Está? Y acá están los ejemplos de recta. Bueno, y acá es lo que yo le contaba también, el tema de la función constante. Acá en la función constante la pendiente es 0, por lo tanto la función no crece ni decrece. ¿Está? Y el rango, el dominio van a ser todos los reales, pero el rango solamente como es constante va a ser el valor b. ¿Está? Bien. Vamos a ver cómo hacemos para graficar esta recta. La ecuación implícita de la recta de esta forma: ax más bi más c igual a 0. Pero nosotros la que obtenemos y la que trabajamos es esta de la manera explícita. ¿Qué significa implícita y qué significa explícita? Implícita es cuando la función está igualada a 0.
Y explícita es cuando la variable dependiente está igualada y en función de la variable independiente, que es la que nosotros mayormente utilizamos. Por eso nos queda y igual a mx más b. ¿Estamos? Bien. Ustedes, para obtener el valor de la pendiente, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Usted, perdón, ¿qué pendiente tiene esta recta? ¿Qué signo? ¿Positivo, negativo, igual a 0? Positivo. Muy bien. O sea, yo ya sé que esta m es positiva. Bien. ¿Cómo hago para calcular m? Supongamos que yo tengo dos puntos. Este punto y este otro punto de la recta. ¿Está? El punto 1 tiene coordenadas x1, y1. El punto 2 tiene coordenadas x2, y2. ¿A qué es igual el valor de la pendiente? Al cambio vertical, que es este valor que tengo acá, que se llama delta de i, dividido en el cambio horizontal, que se llama delta de x. Delta de y es igual a y2 menos y1 y delta de x igual a x2 menos x1. ¿Por qué eso? Supongamos que x2 vale 4, x1 vale 2, y2 vale 3 y y1 vale 1. ¿Cuánto vale este valor? Delta de y, delta de y, este, que es el mismo que acá. ¿Cuánto vale ese valor? 2. Si y2 vale 3 y y1 vale 1. 2, ¿por qué? Porque han hecho ustedes. Han hecho 3 menos 1, que es 2. Y es lo que está haciendo. La razón de cambio es la diferencia entre los dos puntos. O sea, y2 menos y1. Bien. ¿Y cuánto vale delta de x? Que es este valor que tengo acá. 2. 2 también, porque es 4 menos 2 y eso me da 2. Es lo que tengo en delta de x. ¿Está? Esa es la manera que yo tengo de calcular la pendiente de una recta. Obviamente me va a dar positivo porque en este caso, para el ejemplo que yo doy, esto acá vale 2 y también vale 2, esto igual a 1 y es positivo. ¿Está? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido negativo el delta de, o sea, baja? Ahí sí me hubiera dado negativa la pendiente. ¿Está? Pero esa es la manera que se calcula la pendiente de una recta. Que más, no es más que representa este ángulo, miren. El ángulo que forma la recta con la horizontal. Porque ese ángulo se repite acá también. El mismo que tienen ahí. Y el mismo que en todo momento si cortan a la recta con una recta horizontal. ¿Lo ven? Se repite el ángulo alfa. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo hacemos para graficar una recta? Supongamos que yo tengo esta recta. Y igual a 2 tercios de x más 1. Acá, como les dije, recuerden que la recta tiene la forma y igual a mx más b. ¿Qué era m, chicos? La pendiente. Pendiente. La pendiente. ¿Qué era b? La I. B era La la ordenada. ordenada al origen, que era la qué cosa. Pero ¿qué era, digamos? ¿Qué era la ordenada al origen en una recta? El eje I. ¿La qué? Indicaba si es que iba la línea creciente o decreciente. No, eso no era b. B era la ordenada al origen, pero muy bien, ¿qué representaba y dónde la veía gráficamente yo? La variable independiente sería. No. Cuando x vale 0, Ah, por ahí va.
B, que es la ordenada del origen, es la intersección de la recta con el eje Y. Eso es la ordenada del origen. ¿Se acuerdan? O sea, que si yo B, ¿dónde lo tengo representado? Acá. ¿Ven? M era la pendiente y B la ordenada al origen. Y B me representaba el valor de que intersectaba la recta con el eje Y. ¿Está? ¿Y cómo hacemos para graficar? Recuerdan que M era delta de Y sobre delta X, lo acabamos de ver, ¿verdad? Y si eso igual a 2 tercios, quiere decir que la variación de Y es 2 y que la variación de X igual a 3. Entonces, ¿cómo se hace para marcar una recta? Tomamos los datos de la ecuación y nos vamos al punto de la ordenada al origen, B igual a 1, o sea, Y igual el punto 0 de X e 1 de Y, que es este punto. ¿Está? ¿Qué signo tiene la pendiente? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva, o sea que quiere decir que es una función creciente. ¿Está? ¿Cómo se hace esto? Desde el punto de la ordenada al origen que es acá, nosotros subimos, en este caso la pendiente 2 tercios, subimos 2 puntos de Y y corremos hacia la derecha 3 de X. Y ahí marcamos el segundo punto y ya con 2 puntos podemos trazar una recta. Y así como se traza una recta en función de la ecuación explícita de una función lineal. ¿Se entiende, chicos? Vamos a ver en el caso de que una es negativa. Lo mismo. Acá tenemos la recta. M vale menos 3 cuartos. Y B vale 2. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy al ordenado de origen que es 2. Me voy al punto 0 de X, 2 de Y. Que sería ahí, ¿no? La intersección con el eje Y. Y como la pendiente es negativa, ¿qué hago? Es menos 3 cuartos. Como es negativa, en vez de subir, ¿qué hago? Bajo tanto lugares como sea la decreción, digamos, de Y y corro hacia la derecha siempre los valores de X. Y ahí tengo el segundo punto y lo marco. ¿Está? Esa es la forma que ustedes tienen para graficar una recta cuando la tienen la ecuación explícita. Vamos a ver un ejercicio práctico. No. Bien. Supongo que todas estas que tenemos en el ejercicio 2 tenemos que marcar cuáles son funciones lineales y tenemos que marcar la pendiente y la ordenada al origen. Primero, de todas las que tengo en el punto 2, ¿cuáles son funciones lineales? Les doy un dato, a ver. Este funciona lineal. La A, muy bien. ¿Cuál más? La B, La B. la E, La D, ¿Cuál más? La D, muy bien. la F, ¿Cuál más? La F. Y pare de contar, ninguna más. Porque aquella es fraccionaria y esta otra es cuadrática. ¿Está? Muy bien. Por ejemplo, en el caso de la A, ¿cuánto vale la pendiente? ¿Y cuánto vale la ordenada al origen? Menos 4 la pendiente
Y un medio del ordenador origen. Muy bien. Un medio del ordenador origen. Muy bien. ¿Cómo hacemos para graficar esa recta? Le doy un dato y ustedes lo van a hacer la otra. Supongamos que yo acá tengo el 1 y acá tengo el 1 medio, que es el valor que tiene la ordenada al origen. A ver, cambia el color. Acá. Y me dice que la pendiente es 4, o sea, yo tengo que irme acá al bajar menos medio, menos 3 medio, menos 5 medio, menos 7 medio. O sea, bajo 1, 2, 3, 4 centímetros, 4 unidades, ¿no es cierto? Y corran, como la pendiente es menos 4, esto es lo mismo que decir menos 4 sobre 1, o sea que corro un lugar hacia la derecha. Y ahí puedo marcar la recta. Bueno, es re complicada. Supongamos ahí. Y ahí está mi recta de pendiente menos 4 y ordenada al origen en medio. Eso era, bueno, ustedes siempre han visto los casos que la pendiente es fraccionaria, pero cuando es así, menos 4 quiere decir que van 4 lugares y corren uno hacia la derecha nomás. ¿Estamos, chicos? Sí, profe, ¿cómo me doy cuenta que una de estas, digamos, funciones Sí. es lineal y la otra no lineal? ¿Cómo te das cuenta? Porque la variable está elevada a la 1 y está siempre en el numerador. Ah, listo. Gracias, profe. Esta no es lineal la que tenía acá, porque acá es fraccionaria. ¿La ven? Sí. Bien. Y la lineal, el dominio son todos los reales. En este caso, esta función x no puede ser igual a 0, porque está en el denominador, ¿lo ven? Claro. Y bueno, y esta es cuadrática. Por eso no es lineal, porque la variable está elevada al cuadrado. Bien. Vamos a ver. Bueno. Ya con esto ustedes han aprendido a graficar las rectas. Básicamente. Y ya pueden hacer un ejercicio hasta que determinemos, por ejemplo, cómo se saca la ecuación. ¿Cómo hacemos para encontrar la ecuación recta que pasa por el punto P1 y P2? Vamos a ver. ¿Cómo vamos a hacer para calcular una recta que pasa por dos puntos? Supongamos que tenemos estos dos puntos, el P1 y el P2. ¿Cómo hacemos? Lo primero calculamos la pendiente. La pendiente, recuerden que es igual a delta y sobre delta x. Delta y era y2, y1 sobre x2 menos x1. Acá, chicos, si bien dice el punto 1 cordero menos 2 y el punto 2 es 6, 0, o sea que ¿quién sería x2? ¿Quién sería x1, y1 y quién sería x2, y2?
X2 será 6, X1 sería 0. Muy bien, muy bien. Supongamos, acá Y2 me queda 0 y Y1 me queda menos 2. ¿Ven? X2 me queda 6 menos X0, X1 me queda 0. Entonces esto me queda igual a 2 sobre 6. Esto igual a 1/3. ¿Está? La pendiente vale 1/3. Pero ahora, hubiera estado mal si yo hacía al revés, por ejemplo. Decía, no sé, en vez de poner Y2 que sea 0, ponía menos 2, o sea al revés, menos 0. Lo invierto los puntos, digamos. O sea, este pase P1 y este P2. Sobre 0 menos 6. La pendiente hubiera sido la misma. Sí. No, Sí. porque hubiera quedado Sí, negativa. porque me queda lo mismo, me queda menos 2 sobre menos 6 Menos y 6 eso y igual a 1/3. 1/3. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Es lo mismo que digan el punto P1, P2. O sea, que le pongan el punto 1, 1 y el otro 2. O sea, es lo mismo. Mientras hagan bien las diferencias, está todo ok. La pendiente siempre va a ser la misma. ¿Está? Bien. ¿Y qué se hace acá? Luego se utiliza la ecuación punto pendiente, que es igual a y menos y0 igual a m por x menos x0. Ustedes la pendiente la conocen que vale 1/3. La acaban de calcular. Pero ¿quién sería y0 y x0? Eligen un punto de los dos. De los dos puntos que tienen, eligen uno de los... Eligen cualquier punto de los dos. Puede utilizar el punto 1 o el punto 2. ¿Está? Yo, por ejemplo, voy a utilizar el punto 1. ¿Cuánto vale y0 en el punto 1? ¿Cuánto vale y en el punto 1? Acá, digamos. Menos 2. Menos 2. Entonces me queda y menos 2, ¿no es cierto? Igual a 1/3 por x menos, y x0 vale 0, ¿no es cierto? Entonces esto me termina quedando y más 2 igual a 1/3 por x. Si yo despejo y, esto me queda 1/3 de x menos 2. ¿Está? O sea que miren cómo yo encontré la ecuación de la recta con la ecuación punto pendiente. Esta es la ecuación de la recta donde la pendiente es 1/3 y la ordenada al origen es menos 2. Es más, ¿cómo hacen para graficar ustedes esta recta? Yo le voy a mostrar. Antes de encontrar la ecuación, por ejemplo, ustedes iban acá, recuerden que la pendiente es 1/3. Y marco los dos puntos. Marco los dos puntos. 0, 1, 2. Por ejemplo, me voy. Yo acá tengo el punto 1. El punto es 0 de x y menos 2. Lo tengo acá. ¿Qué sería la ordenada al origen? Mire, coincide, ¿ven? Coincide con la ordenada al origen. Y el otro punto es el punto 6, 0. Lo tengo acá. Entonces yo voy y trazo mi recta. Y ahí la tengo para graficar la recta. Ya ni siquiera me hace falta utilizar
esta ecuación para poder graficar con los dos puntos ya me era más sencillo. Pero si yo lo hubiera querido graficar de esta manera, hubiera sido lo mismo. Me paro los dos y subía 1 de y y corría 3 de x. Me encontraba en este punto. Volví a subir 1 de y corría 3 de x y llegaba al mismo punto. ¿Lo ven? ¿Que coincide? Me gustaría que hagan el punto C ustedes y me lo manden al WhatsApp y yo lo voy a corregir. ¿Está? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, hagan el punto C y me lo mandan al WhatsApp. Ahora les